vamos a introducir también el capítulo 13. El capítulo 13 lo vamos a estudiar el resto en una próxima, sería el próximo lunes. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint y usaré el PowerPoint completo, aunque ya vimos algunas partes, ¿verdad? Capítulo 12 es parte de los capítulos 12 al 14, que es la sección central del Apocalipsis. Y básicamente comienza con dos símbolos o señales, que es una mujer vestida del sol y un dragón escarlata. ¿No? Hay distintas imágenes en internet, yo las bajé de internet y estas me llamaron la atención, pero quizás no se refleja tanto el vestido de sol de la mujer, más bien se ve de blanco, pero se ve la corona con dos estrellas, está parada sobre la luna, está en el cielo y está encinta, está embarazada. El dragón allí está cuando se para sobre la tierra, porque capítulos 12 al 14, que nos hablan del gran conflicto. Este capítulo 12 en particular también es un quiasmo donde el centro es la victoria de Miguel. Miguel es el personaje principal aquí en el capítulo 12. Comienza con el hijo varón, que claramente es Cristo, y en el centro está la victoria de Miguel. Miguel no puede ser un ángel, porque no podría ser que el personaje central de este capítulo y del libro sea menos que Cristo, representado por el hijo varón. Entonces los primeros 5 versículos hablan de la mujer, el dragón y el hijo de la mujer. El último versículo otra vez habla de la mujer, del dragón y el hijo o el resto de hijos de la mujer. Eso nos pone en paralelo con Cristo. El remanente final es hijo de la mujer como Cristo es hijo de la mujer. Somos parte de la misma simiente. Luego tenemos en el versículo 6 el conflicto ya no contra el hijo o la simiente, sino contra la mujer misma. El dragón contra la mujer está resumido en el versículo 6, pero después está ampliado en los versículos 13 al 16. Y aquí básicamente se dice que el dragón, una vez que ya el hijo varón es arrebatado para Dios, persigue a la mujer, la persigue por 1200 que son proféticos, simbólicos, ¿verdad? Son 1260 años. Acá le llama ese periodo tiempo, tiempo, medio tiempo, lo que nos recuerda Daniel 7 y Daniel 12. Y durante ese periodo, en ambos textos, nos dice que la mujer huye al desierto, donde es protegida y sustentada por Dios. La sección central serían los versículos 7 al 12, donde se habla de la batalla en el cielo entre el dragón y Miguel. Entonces fíjense que el dragón pelea contra el niño varón, contra la mujer, contra Miguel, contra la mujer otra vez y contra el resto de la descendencia de la mujer, finalmente. Cada una de las secciones de este capítulo tiene que ver con un conflicto del dragón. El dragón entonces es antagónico a Miguel, a la mujer que representa el pueblo de Dios, al hijo varón que es Cristo y al remanente final. Y es porque el dragón es el enemigo de Dios. Recordemos que la introducción a toda la sección está en el 11:19, donde aparece el arca del pacto. Y el arca del pacto es el lugar desde donde Dios gobierna, es el asiento de su gobierno. Y las tablas del pacto que se guardan allí son la ley de Dios, que es la base del gobierno divino. Elena de White dice que el dragón o Satanás o el ángel caído, ¿verdad?, se levantó contra los 10 mandamientos, contra los mandamientos de Dios, porque concluyó que es la esencia de Dios. Y vemos cómo aquí el arca con los mandamientos da apertura a toda esta revelación del conflicto final,
Y al final, repitiendo la misma palabra, al final del capítulo 12, tenemos que se presenta el dragón luchando contra los que guardan los mandamientos de Dios. Los mismos mandamientos que están guardados en el arca. El arca también nos va a ayudar a comprender el capítulo 13 y el capítulo 14, que vamos a decir algo más después. Bueno, vamos a avanzar. Ahí tenemos el arca del pacto. Recordemos que sobre el arca se manifestaba la gloria de Dios, llamada la Shekinah, y a cada lado había un querubín esculpido. Entonces, es lo que tenemos sobre el arca, y dentro del arca se guardaban los 10 mandamientos. El remanente entonces tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Lo vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. No dijimos quién iba a leer, pero a ver, ¿a quién le pedimos? ¿Voluntario o voluntaria? A ver, le pedimos a la hermana Mary Daisy, ya que está allí, por lo menos yo veo la pantalla de ella. No sé si tienen habilitado el audio, ¿no? Acabo de habilitarle. Ya, ahí le habilitó, hermana. Ya, leo entonces. 12:17. Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. Allí dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y esto ya es un tiempo posterior a los 1260 años, que fueron los años en que el dragón persiguió a la mujer en el desierto. El texto nos dice que en realidad el dragón no pudo destruir a la mujer, porque fue protegida, ¿verdad? Y ahora, después de este periodo en que el dragón falló en su intento por destruir a la mujer, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de sus simientes, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el capítulo 12 hay muchas imágenes, me parece que yo algo dije, porque si ustedes recuerdan, el lenguaje de la mujer, la serpiente antigua, que es el dragón, y el hijo varón que engendra, nos recuerda Génesis 3:15, la caída y la promesa de protección. Como ese mismo personaje hizo guerra contra Adán y Eva, que eran los representantes de Dios en este mundo, y les arrebata el dominio de esta tierra. Entonces Satanás intenta establecer un reino sobre esta tierra. Esas intenciones vienen desde el principio, y este conflicto continúa y se hará más pronto en el tiempo final. Entonces la guerra finalmente será contra el remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios. También vemos aquí imágenes del Éxodo, porque la mujer huye al desierto por un periodo definido, los 1260 días, y tenemos que el pueblo de Dios que fue liberado de Egipto, y recordemos que Faraón es llamado el dragón, también en los profetas del Antiguo Testamento, Isaías en particular. Entonces dice que el dragón o Faraón intentó destruir al pueblo de Israel, pero el Señor abrió el mar rojo y permitió que el pueblo pudiera atravesarlo en seco. Y el mar tragó el ejército de Faraón. Y acá en el capítulo 12 es la tierra que abre su boca y traga el ejército del dragón. Y así como Israel vivió en un periodo definido en el desierto, 40 años, así también la mujer vive en el desierto por 1260 años, y la mujer es sustentada por Dios.
así como Dios sustentó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto a través del maná y del agua de la roca. Entonces vemos imágenes de distintos episodios del Antiguo Testamento y también podemos decir de episodios del Nuevo Testamento. Incluso me acuerdo que cuando yo la primera vez que leí la Biblia, el año bíblico, encontré muchas imágenes de primero de Samuel aquí, en Apocalipsis 12. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el libro de Samuel comienza con... Y el libro de Samuel es el primer tomo del libro de los reyes. En el fondo es lo que se nos va a contar allí en la historia de los reyes de Israel, donde el héroe principal es David. Pero el libro comienza con una mujer que era justa, era pura. Ana, ¿se acuerdan? Y acá esta visión del conflicto comienza con una mujer también, una mujer que también es pura. Y Ana, dice el libro de Samuel, que no podía tener hijos. Pero hay otra mujer que se burlaba. Hay dos mujeres, una buena y una mala, Ana y Penina. En Apocalipsis también tenemos dos mujeres, la mujer vestida de sol y la mujer vestida de púrpura. Y la mujer vestida de púrpura tiene muchos hijos e hijas, porque habla de las hijas de la mujer. Pero en cambio esta mujer, Ana, digamos, no podía tener hijos, pero Dios le dio un hijo, que fue por el poder de Dios, Samuel. Y aquí esta mujer está encinta y da a luz un hijo que también es escogido por Dios. Y Samuel fue escogido por Dios, fue arrebatado por Dios también, porque en realidad Ana lo destetó, podríamos decir, y después lo entregó para Dios y para su templo, así como el hijo varón de Apocalipsis 12. Pero después de que Ana entregó a Samuel, Dios la bendijo con más hijos. O sea, Ana tiene un resto de descendencia, otros hijos aparte de Samuel. Y así también esta mujer dice que tendrá también un resto de descendencia, o el resto de la simiente de la mujer. Y también aquí vemos, digamos, paralelos con el Evangelio de Juan. Después de todo, el que escribió el Apocalipsis fue Juan, y Juan escribió el Apocalipsis, recibió la revelación del Apocalipsis antes de escribir el Evangelio. Y Juan, en su Evangelio, le da muy poca importancia a la Virgen María. La menciona solo 2 veces, no vinculado con el nacimiento de Cristo, ni con algún episodio importante en la historia de Jesús, sino más bien en 2 oportunidades, cuando Jesús comienza y cuando termina su ministerio. Cuando Jesús comienza su ministerio es en la boda de Caná. Y Jesús no le llama madre, le llama mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Y al final del ministerio, cuando Cristo está en la cruz, dice la Escritura que la madre de Jesús y el discípulo amado estaban al pie de la cruz. Y otra vez Jesús no le llama madre, le dice mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Entonces podemos ver que la palabra mujer, que es como el Evangelio de Juan, muestra que Jesús trataba a María, es la misma palabra griega giné que aparece en Apocalipsis 12, cuando dice que ve en el cielo una señal, una mujer vestida de sol. Cuando la Virgen le pide en Juan capítulo 2 que Jesús convierta el agua en vino, y Jesús hace el milagro, dice la Escritura que Jesús, cuando convierte el agua en vino, hizo una gran señal, y por esa señal sus discípulos creyeron en él. La palabra griega allí es semeion, y la misma palabra aparece en Apocalipsis 12, dice, vi en el cielo una gran señal, semeion, una mujer vestida de sol. Yo creo que todas estas similitudes, ¿verdad?, lingüísticas, no son casualidad. Bueno, se sabe que el Evangelio de Juan es un apocalipsis, pero un apocalipsis en miniatura. El Evangelio de Juan nos cuenta todo lo que va a pasar al remanente a través de la historia del cristianismo, pero lo relata
a través de la historia de Jesús. Jesucristo también tuvo un ministerio de predicación de 3 años y medio. La mujer también testifica 3 años y medio, y es el periodo de persecución, ¿verdad? Tiempo, tiempo, medio tiempo. Y al final, cuando Jesucristo le dice a Juan, he ahí tu madre, y le dice a María, he ahí tu hijo, está diciendo que con la muerte de Cristo y su ascensión posterior al cielo, María no deja de ser madre, porque tiene un resto de descendencia. Y ya no se refiere a los hermanos mayores de Jesús, los que son supuestamente hijos de José, sino que se refiere a Juan, el discípulo amado. Entonces Juan, sin tener ningún vínculo sanguíneo con María, llega a ser el resto de la descendencia de la mujer, la misma mujer que dio luz a Jesús. Y así también nosotros, no siendo genealógicamente descendientes de Jesús, llegamos a ser el resto de la descendencia de la mujer que representa la iglesia. Esto de que hay una analogía entre la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12 y María en el Evangelio de Juan, lo reconocen tanto teólogos católicos como protestantes, pero ambos reconocen que la mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María, sino que la Virgen María pasa a ser como un símbolo, una miniatura de lo que será la iglesia cristiana posteriormente. Y así también, esta mujer de Apocalipsis 12 tiene un significado simbólico porque representa al pueblo de Dios que vive más de 1000 años, 1260 años siendo perseguido, ¿verdad? Que llega hasta el tiempo del fin y que el dragón persigue e intenta matar. También vemos que cuando María estaba encinta, a punto de dar a luz, también tiene que huir, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Se traslada para el censo, pero luego cuando nace Jesús tiene que huir a Egipto otra vez para proteger a Jesús de Herodes. Así que hay varias similitudes, tanto en los profetas del Antiguo Testamento, como también allí en el Evangelio de Juan. Bueno, entonces el remanente tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Yo voy a usar estos dos tarros que usa mi hijo para guardar sus lápices, como un ejemplo. No estaba preparado, pero es para que podamos pensar. Y la iglesia remanente del tiempo del fin está asentada sobre estos dos pilares. La iglesia remanente tiene dos pilares que la sostienen: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Si sacamos uno de ellos, se nos cae, ¿verdad? Cualquiera de los dos que sea. En otras palabras, se requieren ambas características para ser el remanente final. Y estas características que destaca el capítulo 12 son algunas características adicionales a las características que ya se dio del remanente en Apocalipsis 10 y 11. Recuerden que en Apocalipsis 10 se nos dice que después de la herida de muerte surgiría el remanente final, y que ese remanente final pasaría por un chasco dulce y amargo. Y allí, ¿quién representa al remanente? Es Juan. Juan come el libro, en su boca es dulce y en su vientre es amargo. Pero la experiencia de Juan será la experiencia del remanente final. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, si la mujer, María, es un símbolo de la iglesia, Juan, el resto de la simiente de María, es un símbolo del remanente final también, ¿verdad? Y se nos dice en Apocalipsis 10 y 11 que el remanente surgiría después del 1798, experimentaría un chasco en 1844, predicará la purificación del santuario, restaurará la verdadera adoración, entre otras cosas, y también el remanente final no será
un grupo localizado en algún área geográfica, un grupo de cristianos de Jerusalén o de alguna ciudad importante, sino que el remanente dice que predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 10:11? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Por lo tanto, el remanente estará esparcido por todo el mundo. Sin embargo, cuando estudiamos el capítulo 10, veíamos que hay algunas características que indican que el remanente debía surgir en Norteamérica. Y justamente el remanente final surge en Norteamérica, producto de un chasco de 1844, y se hace mundial, movimiento mundial, y acá se suman estas características. También nos ubica en el tiempo, surge después de 1798, después de la herida de muerte, después de los 1260 años. Y este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Otra característica es que este remanente llamado la simiente. Bueno, quizá eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a quedarnos con las dos características del remanente. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios aluden a los mandamientos guardados en el arca, pero también los mandamientos de Dios nos recuerdan a Moisés, porque Dios entregó los mandamientos a través de Moisés. Y el testimonio de Jesús es el testimonio profético. Y nos recordamos que en el capítulo 11 de Apocalipsis hay dos testigos que nos recuerdan a Moisés y Elías, ¿verdad? Moisés, el dador de la ley, de los mandamientos, y Elías, el profeta que tiene el testimonio de Jesús. De hecho, estos dos testigos dan testimonio durante los 1260 años. Entonces, el remanente que tiene el testimonio de Jesús tiene un testimonio que ha sido dado a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios, como a través del Nuevo Testamento, o de la era cristiana. Y Apocalipsis capítulo 19, 9 y 10, que ustedes lo conocen bien, pero lo podemos buscar. Apocalipsis 19, 9 y 10. A ver, hermana Mari. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ya. Entonces el testimonio de Jesús que tiene el remanente es el espíritu de la profecía. En otras palabras, ¿verdad? El remanente final tendrá el don profético. Será un movimiento profético. Y por eso es que se le dice a este remanente en Apocalipsis 10, versículo 11, es necesario que profetices otra vez. No se le dice necesario que prediques. Así que el remanente tiene estas dos características y vemos que es el último versículo del capítulo 12. También hemos dicho que Apocalipsis no está dividido en capítulos ni en versículos. Entonces inmediatamente tenemos que, bueno, esto ya lo había mostrado, me lo voy a saltar. Todo esto había explicado acerca del dragón, cómo se usó en la mitología. Hablamos del hijo varón. Antes de esto, vamos a mostrar aquí que, bueno, aquí están las características del remanente, pero además el dragón que intenta destruir este remanente lo hace a través de dos bestias, una bestia del mar y una bestia de la tierra. Y que hay varias imágenes, yo tomé esta, ¿verdad?, entre otras, la bestia del mar, la bestia de la tierra, que no necesariamente son así, pero son dos bestias. Y entonces el remanente tiene dos características y el dragón levanta dos bestias. Si nosotros pensamos que la primera característica es que el remanente guarda los mandamientos de Dios,
podemos ver que la primera bestia es aquel cuerno pequeño de Daniel 7 que cambió los mandamientos de Dios. Y podemos ver que la segunda característica del remanente, tener el testimonio de Jesús o el don profético, nos recuerda que la segunda bestia es llamado el falso profeta. O sea, estas dos bestias van a contrarrestar las características del remanente fiel. Y ahora sí, vamos a detenernos un poquito acá en el texto griego original. Yo sé que ustedes no lo pueden leer directamente, pero yo se lo voy a leer con el propósito de que podamos entender algunos detalles y cómo el capítulo 12 está íntimamente vinculado con el 13. Miren, aquí dice, y se airó, está hablando del dragón. El dragón, en griego, no tiene el mismo orden que en castellano, porque nosotros en castellano tenemos generalmente sujeto, verbo y predicado. En cambio acá tenemos el sujeto, acá tenemos el verbo, luego el sujeto y después tenemos el predicado. Pero el orden en griego se puede escribir en cualquier orden, depende del énfasis. Pero lo normal es que en griego se escribe sujeto, predicado y verbo al final. O sea, en castellano podríamos decir el dragón se airó contra la mujer. En griego es el dragón contra la mujer se airó. Pero acá tenemos algo desordenado porque literalmente dice y se airó el dragón contra la mujer. Entonces el verbo airarse está puesto al principio, lo que se hace para enfatizar la ira del dragón. El dragón está airado contra la mujer. Pero este verbo, se airó, no es que está airado, porque en griego está en voz pasada, en tiempo pasado, en un tiempo pasado puntual. El dragón se airó, podríamos decir quedó airado contra la mujer. Pero después dice, y se fue para hacer. Hacer es un participio que equivale a un tiempo siempre presente. El dragón se fue para hacer guerra, polemon. De ahí viene una persona polémica, viene de polemon, que significa guerra, contra los restantes de la simiente de ella, o contra los restos, en singular sería el remanente de la simiente, pero está en plural, contra los que quedan de su simiente, ¿sí? Entonces, estos son los que quedan, el resto, los últimos de la simiente de la mujer. Esta palabra simiente, spermatos, dice aquí, que sería esperma, simiente o semilla, es la misma palabra que aparece en Génesis 15, en la versión griega del Antiguo Testamento, cuando dice que el Señor pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente, en griego es esperma también, y la simiente de ella, esperma otra vez. Y luego vemos que en Génesis 4 ellos tienen dos simientes, dos hijos, Caín y Abel, y ellos están en enemistad. Y Caín se aira contra su hermano y le da muerte. Y luego tenemos que el resto del capítulo 4 está la esperma, está la simiente de Caín. ¿Se acuerdan los descendientes de Caín? En cambio, en el capítulo 5 está la esperma o la simiente de Abel. Pero no de Abel porque Abel murió, sino de Set, aquel que vino a reemplazar a Abel. Entonces, en el capítulo 4 tenemos una simiente que son malos, capítulo 5 otra simiente que son buenos, y hay un contraste enorme en esas dos simientes, pero en el capítulo 6 nos dice que lamentablemente las dos simientes se unieron y desapareció la simiente buena. Y Dios miró a la tierra y no halló hombre justo,
todos hacían solamente el mal, excepto Noé. Solamente un hombre quedaba justo. Fíjense ustedes cómo toda esa gran descendencia de Set, que tuvieron, cada uno tenía muchos hijos e hijas y vivían casi 1000 años, toda esa gente finalmente se volvió mala porque la simiente mala logró influir en ellos. El resto de la escritura, en adelante, toda la historia de la humanidad, nos habla de dos simientes, dos espermas, que son la simiente buena y la simiente mala. Y al final de la historia, Apocalipsis nos habla de el último resto de simiente de la mujer. La mujer que en Génesis era Eva y que tendría simiente que salvaría al mundo, que sería perseguida o destruida por el dragón y su simiente. Esta historia, ¿verdad?, se da muchas veces a través de la historia bíblica, pero finalmente la última batalla será de la simiente del dragón contra el último resto de la simiente de la mujer, los que queden de la simiente de la mujer. Y este último resto se caracteriza porque son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Fíjense ustedes qué interesante esto. Bueno, y después el versículo 18, que la mayoría de las Biblias nuestras no tiene, porque esta frase está unida al capítulo 13, pero aquí lo coloca esta versión como versículo 18, dice, y separó. Este separó se está refiriendo al dragón, ¿verdad?, que es el sujeto de la oración. Todos los verbos que aparecen aquí son verbos que describen a este sujeto, el dragón, ¿sí? Fíjense ustedes que esta terminación C en griego es la misma que aquí, C, y se airó, y separó, ¿verdad?, y se fue a hacer guerra. Entonces el sujeto de la oración es el dragón, el mismo dragón que se airó contra la mujer, ahora se paró sobre la arena del mar. Recordemos que el dragón siempre está en movimiento en el capítulo 12. Primero es visto en el cielo, después se para sobre la tierra para devorar al hijo varón. Luego dice que persigue a la mujer en el desierto. Y ahora se viene para pararse sobre la arena del mar. Y tenemos el capítulo 13, y vi, Juan, ¿verdad?, el que vio, del mar una bestia subir. Esto está en el orden correcto en griego, porque el verbo siempre va al final. Aquí no está enfatizando la acción, como acá, ¿verdad? Y fíjese que aquí también esta oración está enfatizando la acción que él separó, porque en la correcta gramática griega el verbo deberá estar al final. Pero separó está al principio como se airó. El verbo pararse o ponerse de pie se utiliza 2 veces en el capítulo 12, primero en el versículo 4, cuando dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo, y ahora se para sobre la arena del mar para devorar al resto de los hijos, al resto de la simiente. Y dice, y vi del mar una bestia subir, teniendo cuernos 10 y cabezas 7, y sobre los cuernos de la bestia, de ella, 10 diademas o coronas de rey, y sobre las cabezas de ella, de la bestia, nombre o nombres. Hay manuscritos que dicen nombre en singular y otros que dicen nombres en plural de blasfemia. Podemos traducir nombre de blasfemia o nombres de blasfemias. Después dice, bueno, yo coloco esto para que ustedes vean la relación de esta última frase del capítulo 12,
que la Reina Valera es la primera parte del capítulo 13, pero la relación que tiene con el capítulo 13 y cómo, ¿verdad?, lo podemos vincular con el 12, porque el sujeto de esta oración es el dragón. El dragón es el que se para sobre la arena del mar. Pero en cambio este verbo está en primera persona, y yo vi del mar subir una bestia. Bueno, destaco acá que la Reina Valera dice que la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero en el griego dice que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, porque como la bestia va surgiendo del mar, supongamos que aquí tenemos el nivel del mar, la bestia va surgiendo, lo primero que va a ver van a ser los cuernos, después las cabezas, ¿verdad? Y después a la bestia completa. Por lo tanto, describe primero los cuernos y luego describe las cabezas. Y otra vez se detienen los cuernos para decir que tienen diademas. Y luego se detienen las cabezas para decir que tiene nombre o nombres de blasfemia. Recordemos que el dragón del capítulo 12 también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero es descrito en el orden inverso. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y es porque la bestia está surgiendo de abajo del mar, en cambio el dragón es visto en el cielo. Pero la otra diferencia es que el dragón tiene diademas también, pero no tiene 10. Vamos a buscar cuántas diademas tiene el dragón. A ver, hermana Mari, si nos lee el capítulo 12, versículo 3 y 4. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió dejémoslo hasta ahí. Perdón, leí la versión de Jerusalén, no la de Reina Valera. Está bien. Nos sirve igual. Fíjense ustedes cuántas diademas tiene el dragón. 7. 7. ¿Y cuántas diademas tiene la bestia? 10. 10. Entonces la bestia tiene más diademas que el dragón. La palabra griega, la misma, se refiere a la corona que usan los reyes, porque la palabra estéfanos también es corona, pero es la corona que se les daba a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Entonces la bestia y el dragón tienen coronas de reyes, manejan a los reyes o a los reinos. Tanto las cabezas como los cuernos representan reinos. Pero eso lo va a explicar el ángel en el capítulo 17. Y ahí vamos a ver por qué el dragón tiene las coronas en las cabezas, en cambio la bestia tiene las coronas en los cuernos. Aunque les puedo adelantar algo. Las cabezas representan en realidad reinos mundiales, imperios, y los cuernos representan reinos locales, naciones. Y los 10 cuernos nos recuerdan los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Entonces, el dragón comienza a perseguir en el tiempo cuando todavía estaban los imperios. Jesús nace en tiempo del Imperio Romano. Es por eso que el dragón es visto con las coronas sobre las cabezas, porque todavía gobiernan los imperios. Pero en cambio, la bestia que surge del mar y que comienza en 538 después de Cristo y tiene un periodo de supremacía de 1260 años, surge entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Es contemporáneo con ellos, por lo tanto ahora el reino lo tienen las naciones germanas, ¿verdad? Las naciones europeas de ese tiempo, y ya no los imperios. O sea, la bestia vive en el tiempo del reino dividido de Daniel, no en el tiempo de los imperios. La bestia del capítulo 13 tenemos que ubicarla en los pies de la imagen del capítulo 2 y en la cabeza de la cuarta bestia del capítulo 7.
¿Mm? Bueno, después tenemos otros detalles en el que yo les quiero mencionar acá en el capítulo 13:2. Dice, y la bestia, la cual vi, era semejante a un leopardo, y los pies de ella como oso, y la boca de ella como boca de león. Bueno, fíjense ustedes, aquí nosotros tenemos en nuestra Biblia la división, el versículo 2, 1, 2, 3, nos separa el texto, pero si nosotros unimos estos dos versículos y vemos la descripción de la bestia, esta bestia primero se describe como teniendo 10 cuernos. Y es una bestia con 10 cuernos, nos recuerda la cuarta bestia de Daniel 7. Y luego dice que era semejante a un leopardo. Nos recuerda la tercera bestia de Daniel 7. Después dice que los pies eran como de oso. Y eso nos recuerda la segunda bestia de Daniel 7. Y la boca como boca de león. Y eso nos recuerda la primera bestia de Daniel 7. Es decir, esta bestia es como la obra maestra de Satanás. Incorpora las características más sobresalientes de las 4 grandes bestias que ve Daniel en el capítulo 7. Sin embargo, esta bestia se identifica plenamente con el cuerno pequeño. Ahora no lo vamos a hacer, pero el próximo lunes vamos a ver en detalle a esta bestia, a la segunda también, y vamos a ver que sus características son las mismas del cuerno pequeño, que tiene un periodo de supremacía de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Mm? Pero esta bestia hereda características de los 4 imperios antiguos. También podemos darnos cuenta que esta bestia sube del mar. Y las 4 bestias de Daniel 7 subieron del mar. ¿Hay alguna otra bestia en Apocalipsis que suba del mar? A ver, vamos a ver el chat, a ver si alguien allí opina. A ver, ¿qué dicen los del chat? ¿Hay alguna otra bestia que suba del mar? En Apocalipsis. No, en Apocalipsis no tenemos ninguna bestia que suba del mar, excepto esta. Porque la bestia del capítulo 11, versículo 7, recuerden ustedes, que sube de la tierra, perdón, del abismo. La segunda bestia en Apocalipsis 13 surge de la tierra. Y la bestia del capítulo 17 no surge, ya existe, es vista en el desierto. Entonces, y el dragón no es una bestia, pero es un animal, ¿verdad? Con 7 cabezas y 10 cuernos también, pero el dragón es visto en el cielo. Entonces, la única bestia en Apocalipsis que sube del mar está en el capítulo 13. Ahora, en Daniel, ¿hay otra visión donde vea bestias subiendo del mar, aparte del capítulo 7? A ver qué dicen los hermanos del chat. ¿Habrá otra bestia o sea, habrá otra visión, otro capítulo en Daniel donde haya bestias subiendo del mar? Bueno, ahí responden la hermana Maricel muy segura, responden no. Moisés también no. En realidad, y Rodrigo también no. Entonces, claro, efectivamente en Daniel, todo el libro de Daniel solo en una visión ve bestias que suben del mar. Es en el 7. En Apocalipsis solo hay una bestia que sube del mar. Es en el 13. ¿Se acuerdan que dijimos que de todo el libro de Daniel formaba un quiasmo y el capítulo 7 es el centro? También dijimos que todo el Apocalipsis forma un quiasmo y los capítulos 12 y 14 son el centro. Estos dos centros se encuentran.
Ahora, fíjense ustedes que esta bestia, al igual que el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 4 bestias Se congeló. Se congeló. de sumar todas las cabezas de las 4 bestias en Daniel 7. Recuerden que la primera era como un león, tenía una cabeza y tenía 2 alas de ave. ¿Se acuerdan? La segunda es como un oso, que tiene una cabeza. La tercera es como un leopardo, y tiene 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta tiene una cabeza con 10 cuernos. Entonces, ¿cuántas suman? Hermana Daisy. No lo seguí yo, así que No la sumó. no. A ver, miren, piensen que son 4 bestias. Todas tienen una cabeza excepto la tercera que tiene 4. ¿Cuántas suman? 7. 7. Si sumamos las 4 bestias en el 7, tendríamos en total 7 cabezas. Y si sumamos todos los cuernos de las 4, ¿cuántos cuernos tendríamos? 10, porque solo la cuarta tiene 10 cuernos, las otras no tienen cuernos. Entonces, si nosotros imaginémonos que las bestias las tenemos hechas de plasticina. Tenemos el león con alas de águila, tenemos el oso, el leopardo, la cuarta bestia, y de pronto un niño las junta y hace una sola bestia. Tendríamos una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, con algo de leopardo, con algo de oso y con algo de león. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en Apocalipsis 13? Una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, con algo de leopardo, con algo de oso y con algo de león. Este primer versículo del capítulo 13 nos está invitando a entender esta bestia a la luz de Daniel 7. ¿Mm? ¿A la luz de qué? De Daniel 7. Podríamos decir que el capítulo 13 debemos entenderlo a la luz de Daniel 7. Aunque hay teólogos que dicen que la primera bestia debemos entenderla a la luz de Daniel 7 y la segunda bestia debiéramos entenderla a la luz de Daniel 8. Y vamos a ver después por qué, la próxima semana. Bueno, vamos a continuar. Había leído esto, ¿verdad? Sí. Y la bestia, la cual vi, que dice, era semejante a un leopardo, y los pies de ella, o sus pies, como oso, y la boca de ella, o su boca, como boca de león, y dio a ella el dragón. Aquí otra vez el verbo está al principio. En griego debería decir el dragón le dio, pero aquí dice dio a ella el dragón el poder de él o su poder y el trono de él o su trono y la autoridad y autoridad grande. Entonces el dragón le está entregando su trono, su poder y su autoridad esta vez. ¿Se acuerdan cómo termina la visión de Daniel 7? Recuerden que Daniel 7 la visión dura hasta el versículo 14, porque del 15 en adelante tenemos la interpretación de la visión. ¿Cuál es el clímax de la visión de Daniel 7? Los versículos 13 y 14, ¿lo recuerdan? ¿Lo leo mejor? Bueno, léalo. Daniel 7, 13 y Miraba 14. yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, ese 7, 13 y 14, estoy leyendo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno de los que no será destruido. Ya. Entonces, ¿cómo termina la visión del capítulo 7, la que comienza con las bestias? Termina cuando el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días que está en el trono. Si está en el trono es porque es el rey, Sí, ¿verdad? y dice que el anciano de días le da el poder, el trono, el dominio, el trono y el reino por los siglos de los siglos. Y acá vemos que es el dragón el que le da su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Esto están imitando al Padre y al Hijo. Así como el anciano de días es Dios Padre y el Hijo del Hombre es Dios Hijo, acá tenemos que el dragón está imitando a Dios Padre y la bestia del mar está imitando a Dios Hijo. Así como Cristo recibe el poder del Padre, la bestia recibe el poder del dragón. Pero los tiempos son diferentes, porque la bestia recibe el trono y el poder después de la caída del Imperio Romano. En cambio, el Hijo del Hombre, ¿cuándo recibirá el poder, el trono y el reino por los siglos de los siglos? En esto pueden participar todos, ¿eh? Pueden escribir en el chat si quieren. Yo voy a abrirlo aquí para ver si responden. ¿Cuándo el Hijo del Hombre recibirá el poder y el trono y el reino por los siglos de los siglos? Vamos a ver si son buenos alumnos y recuerdan las lecciones pasadas, porque lo estudiamos. Bueno, ahí el hermano Julio González dice, al final del juicio. Al final del juicio investigador, ¿verdad? Allí también corrobora lo mismo Alfredo, Rodrigo Arias. Muy bien. Sí, entonces Cristo recibirá el reino cuando termine el juicio investigador, es decir, cuando suene la séptima trompeta. Cuando suene la séptima trompeta, todo el cielo explota en alabanza, alabando al Padre y al Hijo, porque Cristo ha recuperado el reino de este mundo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿y quién ostentará el reino hasta ese momento? Si Cristo recién lo recibe o lo recupera cuando suena la séptima trompeta. Justamente es la bestia del mar, que es el papado. Porque recuerden ustedes que es la serpiente antigua, que también es llamada el dragón, quien le arrebata el reino al primer Adán. Daniel 7 está edificando sobre el lenguaje de la creación. El Hijo del Hombre sería el segundo Adán, el que recupera el reino que perdió el primer Adán. Jesucristo cuando vino a este mundo dijo, mi reino no es de este mundo, porque en este mundo todavía reina el enemigo. Él dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero cuando suene la séptima trompeta y termine el juicio investigador, entonces Cristo será coronado y recibirá el reino. Pero en esos momentos, Cristo no va a quitar el reino a Satanás. Miren lo que digo, porque Satanás en el año 538 le entregó su reino a la bestia. ¿Quién tiene el trono de este mundo ahora? Es la bestia. A través de la bestia, el dragón es adorado y a través de la bestia el dragón gobierna. Pero no es él, ¿verdad?, el que da la cara, sino que el que ocupa el trono de este mundo es la bestia. Bueno, y finalmente yo puse el versículo 3 solamente para que ustedes vean un detalle. Dice, y una de las cabezas de la bestia, y una de las cabezas de ella, o una de sus cabezas, como herida de muerte. Y la herida de muerte de ella fue sanada. Yo quiero que ustedes vean
no sé si podría rayar acá. A ver, vamos a tratar de rayar. Ahí dice, vamos a darle color, vamos a aumentar el tamaño y vamos a colocar color rojo. Ya vamos a ver si nos resulta. Nos resulta. Ahí dice, herida de muerte. Y ahí también dice herida de muerte. Entonces aquí dice, y una de las cabezas de ella como herida de muerte, y la herida de muerte de ella fue sanada. Entonces, ¿son iguales esas frases? La última, sanaton, No. sanatu, es la misma, que significa muerte. Tiene una terminación diferente porque en griego los sustantivos tienen casos, este está en caso acusativo y este está en caso dativo, pero es la misma palabra, thanatos, que significa muerte. Pero la primera palabra, herida, es distinta, utiliza dos palabras diferentes, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren saber por qué, no pueden perderse la próxima clase. No, pero le voy a decir. Les voy a decir. Pero sí vamos a ver algunos detalles que nos van a ayudar a entender algunas cosas. Esta palabra, esakmenen, viene en realidad es la palabra fago, que significa degollar. Literalmente aquí diría, vi una de sus cabezas como degollada, de muerte. Y aquí está este verbo en participio, sería como siendo degollada de muerte. Sería como una traducción más literal. Y vi una de sus cabezas como siendo o como estando degollada de muerte. En realidad esta preposición no significa de, significa en o hacia, como degollada en muerte. Sería muerta, ¿sí? La bestia muere. Pero interesantemente este mismo verbo, esfago, aparece en Apocalipsis 5, versículo 5. A ver si lo... No, en el 5:6 aparece. A ver si lo lee mi hermana Mary Daisy. Es el 5:6. mismo verbo, esfago, degollar. Listo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 6. No, estoy diciendo capítulo 5, Perdón. versículo 6. 6, 5, ya. 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí traduce que Juan ve un cordero como inmolado. Dice Jos esfagmenen. Y aquí dice Jos esfagmenen. Una de sus cabezas estaba como degollada, como inmolada. Es exactamente el mismo verbo. Y en el capítulo 13, versículo 8, vuelve a aparecer el verbo esfago, degollar. A ver qué dice el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Para quién se emplea ese verbo allí? Para el Cordero. Para el cordero. El cordero que fue inmolado, fago. El cordero que fue degollado. O sea, la bestia esta claramente está imitando al cordero. Pero la segunda palabra no es esfago o esfagmen, la forma aquí de participio, sino que es plegué tu zanatu.
Plege tu Zanatu, que es la palabra que se utiliza en la sexta trompeta. Recuerden que la sexta trompeta es llamada plaga. Pero también esta palabra plegué puede significar plaga o llaga o herida. Entonces se puede traducir como la herida de muerte, ¿sí? O la plaga de muerte. Es interesante que la sexta trompeta es justamente la herida de muerte. La sexta trompeta suena en 1798. Y de las 7 trompetas, la única que es llamada plegué es la sexta. Pero también en el capítulo 11 dice que los 2 testigos tienen poder para enviar plagas sobre la tierra. ¿Mm? Y luego en el capítulo 16 habla de las 7 plagas finales que serán derramadas, las 7 copas, que son las 7 plagas finales. Pero aquí, plaga de muerte o herida de muerte se refiere también a que la bestia finalmente morirá. Entonces, pareciera que ese es el final de la historia. La bestia, ¿verdad?, es un poder blasfemo, un anticristo, pretende ocupar el lugar de Cristo, recibe el poder de parte del diablo, recibe su trono, tiene dominio mundial, pero finalmente la bestia es asesinada. Pero no termina allí la historia de la bestia, porque después dice, y fue curada, no, perdón, ahí no dice, y saumaste, que significa, y fue maravillada toda la tierra delante de la bestia, o se maravilló toda la tierra delante de la bestia. Porque esa última parte no la leía, entonces voy a leer el texto entero. Y una de las cabezas de ella, o una de sus cabezas, como herida de muerte, y la herida de muerte de ella fue curada. Ahí dice eserapeuce. Serapeuo es el verbo curar, de ahí viene terapia, ¿verdad? En castellano, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por lo tanto, esta herida de muerte sanará. ¿Mm? No es el fin de la bestia. La bestia volverá a vivir, volverá a actuar con mayor furia que antes. Y eso es lo que nos va a relatar el resto del Apocalipsis. Y la tierra se maravillará en pos de la bestia. Y cuando se maravillen en pos de la bestia, dice que adorarán a la bestia y adorarán al dragón. ¿Mm? Entonces finalmente el dragón logrará ser adorado, pero la séptima trompeta le devolverá el reino a quien pertenece, a Jesucristo. Y aunque toda la tierra se maravilla en pos de la bestia, nosotros solamente nos maravillamos en el poder del Señor, ¿verdad? No en la bestia. Bueno, hermanos, esa es el estudio de hoy. Ese es el estudio de hoy. Yo no... Bueno, allí me quedó todo rayado, pero... A ver... Sí, ese es el estudio de hoy. Bueno, terminar con esta promesa. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Voy a salir de aquí y podemos ahora comentar algún ratito el estudio. Claudio allí les va a dar el audio para que ustedes puedan opinar. Ya, Claudio dice que ya tenemos audio, pueden prenderlo y opinar si tienen alguna opinión o pregunta. ¿O no tienen audio todavía?
que fue súper clara la lección, pastor. Ya, no hay pregunta entonces. Sí, no, Héctor, yo tengo una. Ya, hermana Patricia. Sí, Fue la hermana Mari. ya. en Apocalipsis 12:17, cuando da las características de la iglesia, del remanente, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted explicó, la iglesia también así lo explica, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía allí en Apocalipsis 19:10. ¿Es solamente ese significado? ¿Puede tener otro o es solamente ese? Bueno, ese es el significado, pero no se limita al don profético que tiene la iglesia adventista solamente, porque recuerden que el testimonio de Jesús lo ha tenido el pueblo de Dios desde toda la historia. Nosotros tenemos todavía el testimonio de Jesús, el don profético, pero Dios se comunicó con sus profetas desde los tiempos más remotos. Podemos ver que Juan dice que él estaba cautivo en Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, Juan también sufrió la persecución, el exilio, por el testimonio de Jesús, el testimonio profético. Y también habla de los mártires que murieron por el testimonio de Jesús. Entonces el testimonio de Jesús es el don profético, pero no somos los únicos que hemos tenido a través de la historia el don profético, sino que Dios se ha comunicado con su pueblo desde los tiempos más remotos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Entre paréntesis, esta frase, el testimonio de Jesús, es un motivo de estudio de teólogos católicos, evangélicos y adventistas desde siempre. Hoy estuve revisando, digamos, artículos nuevos que están saliendo de Apocalipsis del año pasado y de este año, y dentro de esos temas de investigación está justamente el testimonio de Jesús de Apocalipsis, de parte de eruditos no adventistas. Entonces es un tema que inquieta y que pareciera que tiene mucha riqueza. La frase testimonio de Jesús es una frase típica de Juan. La utiliza múltiples veces, no solo en Apocalipsis, sino también en el Evangelio y en las epístolas. Recuerden que la palabra testimonio en sí y la palabra testigo, recuerden que Juan dice que ya en el capítulo 1 del Evangelio, en el prólogo, dice que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Después nos dice que las escrituras dan testimonio de Jesús. En fin, y está lleno, ¿verdad?, de declaraciones donde habla del testimonio. Y Hermano dice Héctor, que él es el que da testimonio de la vida de Cristo al final del Evangelio también. ¿Cómo, hermana? Disculpe, que- los testimonios son los que damos nosotros al hablar de Jesús, o son los que daban los antiguos profetas. Lo respondemos enseguida. Voy a escuchar Ya. que la hermana iba a decir algo respecto a esto. No, Ya. solamente quería preguntarle si el texto de Apocalipsis 12:17, el significado del testimonio de Jesús solamente se refería al espíritu de la profecía, o como usted ahora lo está explicando, también puede tener otro significado. Por ejemplo, que la iglesia, los dos pilares de la iglesia pueda ser, que guarden los mandamientos de Dios, pero que este testimonio de Jesucristo, además de que sea el espíritu de la profecía, también pueda ser otra cosa más. Ya. Esta era Bueno, mi tratando pregunta de responder específica. ambas preguntas de la hermana Cristina y de la hermana Patricia, cuando dice que el remanente tiene el testimonio de Jesús, no pareciera que se refiera a que el testimonio da testimonio de Jesús,
O sea, no se refiere tanto a nuestro testimonio o nuestra predicación, sino que tenemos el testimonio de parte de Jesús. O sea, Jesús ha dado testimonio. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, Juan al final de su evangelio puede decir que el discípulo amado, el que escribe estas cosas, es el que da testimonio de ellas, y dice, es el mismo que estuvo sentado en el costado de Cristo en la última cena. O sea, él puede dar testimonio de Jesús porque él recibió de los labios de Jesús la revelación directa, él lo escuchó, lo vio, ¿verdad? Fue un testigo ocular. Y en la última cena Jesús le contó un secreto que nadie más lo supo. Recibió una revelación especial, podríamos decir, de parte de Jesús. Cuando Jesús, antes de morir, le encomienda a su madre, ¿verdad? Algo que nadie más tuvo ese privilegio. Entonces, el testimonio de Jesús no es tanto lo que nosotros podemos decir acerca de Jesús, sino el testimonio que Jesús entregó, ¿verdad? En este caso, los discípulos en el Evangelio, pero nosotros podemos ver, Jesús también entregó un testimonio en el Antiguo Testamento a los profetas. El apóstol Pedro dice que lo que los profetas escribieron era Jesús quien les hablaba. Y podemos decir que el testimonio de Jesús en forma general podría referirse a la revelación, en particular la revelación del Nuevo Testamento, lo que Jesús encarnado vino a revelar, pero en particular es el testimonio que Jesús entrega a su pueblo en una revelación especial. Porque, como digo, no es nuestro testimonio, no es lo que nosotros predicamos en base a lo que conocemos de la Biblia, sino que es el testimonio que Jesús ha dado a este remanente. ¿Mm? Entendí. Es una diferencia con el resto del cristianismo, porque solamente este resto, este remanente, tiene estas características. ¿Mm? Y podemos ver que el testimonio de Cristo en los evangelios o en el Nuevo Testamento es algo muy conocido, y hay algunos que lo manejan más profundamente que nosotros, entonces no sería una característica exclusiva del remanente final. Gracias, hermano. Uh-huh. Bueno, la hermana Mary Daisy iba a decir algo. Yo tengo dos preguntas. Una que es relacionada con esto del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Yo tenía entendido de que toda la Biblia es cristocéntrica, hablaba de Jesús, y Jesús dio testimonio porque cumplió todo lo que se decía de él. ¿Y por qué cuando nosotros decimos el espíritu de profecía y identificamos tácitamente con la hermana White? Muchos predicadores hablan, dicen cosas que están en el libro de la hermana White y dicen, en vez de decir, esto lo dice la hermana White en tal libro, ellos dicen, el espíritu de profecía dice tal cosa. Y la gente que no es adventista, que no sabe esto, no tiene idea, queda plop. Eso era una cosa. Y la otra cosa era de que este capítulo 13 está hablando del tiempo del fin hasta el versículo 4, pero ya después del 4 al 5, después del 4 al 5, ya está yéndose de nuevo a los 42 meses. O sea, está abarcando un periodo mayor todavía, que aquí es donde está actuando hasta el capítulo 4. ¿Es así? Eso lo vamos a ver el próximo lunes, justamente, desde el 5 en adelante, y vamos a mostrar el orden del Apocalipsis. Pero en cuanto a decir que el testimonio de Jesús es lo que dice la hermana White, no es lo que Dios inspira, la hermana, no es todo el testimonio de Jesús, ¿verdad? Porque el testimonio de Jesús es el don profético que viene de los albores, pero no está errado en el sentido de que el remanente final o nosotros recibimos el testimonio de Jesús o el don profético a través de ella, pero más que exaltar la verdad, más que decir que ella es el testimonio de Jesús,
podemos decir que el mensaje que Dios le entrega es el testimonio de Jesús. Pero no diría que es un error, porque... No, es decir, es de profecía. Entonces hacerlo, homologar, hermana Fay, a espíritu de profecía, no al testimonio de Jesús, sino que a espíritu de profecía, que los demás no nos entienden. Claro, sí, es un lenguaje que no entienden otras personas y en ese sentido es mejor demostrar las verdades con la Biblia sola, como ella lo hizo en varias ocasiones, y en un ambiente secular, ¿verdad? O en un ambiente no adventista, podemos citarla como autora, más prudente, pero cuando a esas personas les damos estudios bíblicos y les enseñamos, ahí podemos, ¿verdad?, citarla como profeta, o como todas las frases que usan, la pluma inspirada, el don profético, el espíritu de profecía, o como queramos decir, en un ambiente ya más interno. Y como en la iglesia siempre tenemos, no todos van a entender. Nosotros debemos usar el espíritu de profecía principalmente para nuestro estudio personal. Esta investigación, cuando queremos aprender, profundizar, debemos usar el espíritu de profecía. Y podemos citar algunas citas de ella en el púlpito, quizá no diciendo, bueno, me pasó cuando prediqué en Las Condes la penúltima vez, que invité a un abogado del sur, adventista, pero él invitó a otro abogado que es el líder de la iglesia metodista. Entonces él escuchó el sermón que fue del libro de Eclesiastés, sermón ya antiguo, ¿verdad? Y él quedó muy maravillado. Entonces él me pidió autorización para copiar mi sermón y predicarlo en su iglesia. Así que él predicó el mismo sermón en su iglesia metodista. Pero una hermana muy estudiosa le dijo, usted citó el espíritu de profecía de un incidente de Salomón, que Salomón fue amonestado por un profeta y después de eso escribió el Eclesiastés. ¿Dónde está la Biblia? Y él quedó mudo, no sabía, y la hermana lo interrogó, ¿qué es el espíritu de profecía? Entonces, después, digamos, le cuestionó al hermano que lo había invitado al sermón, porque le dijo, ustedes no debieran, si dan un tema en Zoom, un sermón que es para todo el mundo y que van a haber visitas, hablar de esto porque confunde, y él mismo no sabía, y todavía, ¿verdad?, están luchando los dos abogados allí, tratando el abogado dentista, tratar de explicarle el espíritu de profecía, pero a veces trae algunos conflictos. No siempre lo podemos explicar. Y no hay que decir que la bestia es el papado, tampoco podemos decirlo en todo lugar. En una entrevista que me hicieron en una radio secular en Colombia, donde me pidieron que hablara de la Semana Santa, profecías que anunciaran el nacimiento de Cristo. Bueno, yo hablé, pero en medio me preguntaron, ¿quién es la bestia del Apocalipsis? ¿Quién es el anticristo? Entonces yo no lo quise decir por prudencia, pero muchos hermanos que son un poco extremos me han criticado porque dicen que fui cobarde, que no me atrevo a predicar la verdad, pero ustedes ven que yo en todas partes estoy diciendo quién es la bestia, pero no era el lugar más propicio. Entonces debemos tratar de ser prudentes en nuestro lenguaje, tratar de ganar a la gente y no tratar de ponerla en contra o de confundirla. Bueno, Héctor, ¿me podría hacer, bueno, estudiando un poco esto del testimonio de Jesucristo, encontré algo ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 6 en adelante, y dice, es un poco distinto, pero dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo entiendo que el testimonio de alguna forma tiene que ver con los dones espirituales. Pero testimonio significa de alguna forma que es una prueba visible de que Dios está obrando en una iglesia determinada, que en este caso entre el remanente. Pero si vamos a, por ejemplo, ahí en Efesios 4, habla un poco, porque aquí está diciendo claramente que el testimonio de Jesucristo confirma y capacita de alguna forma, tiene que ver con los dones espirituales, y en el capítulo 4 de Efesios amplía, dice, por ejemplo en el 7 dice, Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el 8 al final dice, y dio dones a los hombres. En el 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Satanás puede falsificar casi todos esos dones, pero hay algo que no conoce, que es el futuro. Entonces, son en general los dones, eso es lo que yo entiendo, pero en especial el don de profecía, y es lo que dice Pablo, 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque si hay un don que distingue, y que es especialmente un don de Dios, es el conocer el futuro. Satanás no lo puede falsificar. Por lo tanto, en la medida que el remanente profetice y esa profecía se cumpla, es una prueba para el mundo de que Dios está obrando a través de ese mensaje. Así lo entiendo yo. Bueno, destaco un punto de Julio que él dice, bueno, estaba pensando en varias cosas a la vez. Julio dice que el don de profecía, Satanás no lo puede imitar porque Satanás no conoce el futuro. Es un punto importante, ¿verdad? Pero no podemos homologar el espíritu de profecía con todos los dones espirituales. Es verdad que el espíritu es el que da los dones a cada uno como él quiere, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12. Pero uno es el don de profecía y hay otros dones diferentes. No podemos decir, por ejemplo, que el don de sabiduría es don de profecía, o que el don de fuerza, como Sansón, que venía el espíritu de Dios, lo tomaba, y él tenía fuerza para deshacer a los leones, a los filisteos, no era un don de profecía, era el don de fuerza, o el don que Dios le dio a Bezaleel y a Oliab para tener ingenio con sus manos, destreza para construir el tabernáculo, no era el don profético. Entonces, cuando hablamos del espíritu de profecía, es verdad, el mismo espíritu es el que da todos los dones, pero cuando lo definimos como espíritu de profecía, se refiere exclusivamente al don profético. Podemos ver también que allí en el capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, fíjense que en la misma palabra testigo, y dice que ellos dieron testimonio por 1260 días, le llama también estos dos grandes profetas, o sea, le llama profetas, que dan testimonio de Jesús. Y cuando en Apocalipsis capítulo 22, bueno, esto lo vamos a ver después, pero en Apocalipsis 22, Juan por segunda vez se postró en los pies del ángel para adorarlo, ¿lo recuerdan? En esa oportunidad, el ángel no le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, sino que le dice que adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. En el capítulo 19 le dice, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Sí. En el capítulo 22, y de tus hermanos los profetas. O sea, testimonio de Jesús pasa a ser sinónimo de profetas. Sí. Y eso lo entendemos más cuando veamos el resto de Apocalipsis 13, que la segunda bestia
que es un falso Elías que hace descender fuego del cielo como Elías, es llamado en el resto del Apocalipsis el falso profeta. Y esa segunda bestia es la que viene a falsificar la segunda característica distintiva del remanente, así como la primera bestia falsifica la primera característica distintiva del remanente. Sí, lo que yo quiero decir es que si bien Dios da todos estos dones, el que más distintivamente refleja que es un don de Dios es el espíritu de profecía, porque Satanás puede falsificar la sanidad, casi todos los dones los puede falsificar. De hecho, muchos dicen, en tu nombre hicimos esto, y Cristo le dice, apartados de mí, nunca os conocí. O sea, hicieron milagros, pero no eran de Dios. Pero el de profecía, en forma especial, por eso que lo destaca sobre los demás dones, es un don que debe venir de Dios, porque bueno, si no se cumple es porque es un falso don y no viene de Dios, pero si se cumple es una prueba para el mundo de que Dios dio ese mensaje. Por eso que lo destaca en forma especial Pablo y la palabra de Dios. Sí, justamente Pablo lo destaca en los capítulos 12 y 14 de Corintios. Pero eso es en general, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo de otro punto o ya Pastor, está. pastor, ¿Sí? mire, con respecto a lo que se decía del espíritu de la profecía para lo que identifica al pueblo adventista, yo me pregunto, hablar de todo sin tapujo, que estamos en el fin del fin, entonces si no es ahora, va a ser cuándo. Esa es una parte. Y la otra parte es como presentemos el espíritu de la profecía, que le pongamos a la hermana Juay por sobre Jesucristo, a la par de Jesucristo, y no hablemos de ella que Dios dio hasta iglesia, este remanente, esta luz menor para aclararnos mejor y entender mejor las escrituras. Entonces, depende de la forma en cómo la presentemos, ahí está el error, creo yo. Porque yo me recuerdo cuando recién conocí la palabra de Dios, a mí de principio me hablaron de la hermana Juay, de un principio, la primera vez que visitaron mi casa. Entonces jamás me hablaron de ella como idolatrándola. No, me la presentaron como la profeta del tiempo del fin. Entonces, depende cómo se presente referencia en esto de las iglesias. Sí, bueno, es verdad, en los estudios bíblicos debemos enseñar el espíritu de profecía, y no solamente enseñarlo, sino incentivar a que lean los libros de Elena de White. Y en el púlpito, como digo, cuando vamos a predicar cualquier temática, podemos citarla, pero no usar una frase un poco arcaica que no es muy entendida para todos, a menos que estemos predicando del espíritu de profecía. O sea, si yo, por ejemplo, voy a predicar del don profético, puedo dar un sermón y pueden haber ateos, evangélicos, católicos presentes, pero si lo explico, me doy todo el tiempo para explicarlo, ningún problema, porque lo voy a dejar explicado, ¿me entienden? O sea, la gente puede irse y no irse confundido, va a irse aclarado. Lo mismo, por ejemplo, por poner otra doctrina, otra enseñanza adventista, eh, no voy a, digamos, no voy a hablarle del diezmo a una persona en mi primera visita. El primer estudio bíblico, visitar a alguien y decirle que tiene que diezmar. A mi mamá, la primera vez que la visitó alguien, yo me bauticé, se bautizó mi papá, yo me fui a estudiar a Chillán y le pedí a una persona que visitara a mi mamá. Entonces la visitó a esa persona y le dijo, señora, usted tiene que diezmar. Ella no sabía nada de la Biblia, nada, entonces no es el mejor estudio bíblico para darlo así la primera, porque pareciera que hay un interés detrás. Sin embargo, si voy a hablar del diezmo, si voy a predicar del diezmo en un sermón de mayordomía, por ejemplo, y lo voy a explicar bien con la Biblia, con detalle, puedo predicarlo.
pero no es como para decirlo así, sin explicarlo en el sermón, o bien decirlo en un primer estudio bíblico. Y lo mismo podemos decir que es con el espíritu de profecía. Si yo lo voy a explicar bien, lo digo, pero si voy a citar y no voy a ser muy claro, entonces la gente se puede confundir. Pero no debemos, como dice la hermana Gloria, irnos al extremo de como avergonzarnos, ¿verdad?, del espíritu de profecía, porque eso está pasando en Europa y en otras latitudes, y estamos viendo como fruto una iglesia que se está apagando. En realidad Dios nos dio un privilegio cuando nos dio el don profético. Y si es una característica distintiva del remanente, entonces debemos destacar esto. A veces suena como arrogante decir que somos el remanente final, pero todas las características indican cuál es el remanente. Así como la Babilonia, la falsa religión, también están todas las características en el Apocalipsis, pero también están las características del remanente. Y así como el don de profecía es una de estas características y es impopular, también los mandamientos de Dios es la otra característica y también es impopular. En el mundo cristiano, decir que los mandamientos están vigentes, que hay que guardar el sábado, también es impopular. Y también debemos con sabiduría y prudencia predicarlo y presentarlo. Bueno, hermanos, no sé si hay algo más que decir. Si no, permite. Pastor, hay una consulta en el chat. ya. Ay, creo que no funciona. Dice la hermana Maricel, pregunta lo siguiente, dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, cuando habla del testimonio de ellos, la pregunta dice, ¿también se refiere al espíritu de profecía? Buena pregunta. Si ustedes ven que allí Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, no está hablando del remanente final, sino que está hablando del cristianismo en general, particularmente, ¿verdad?, de los cristianos que fueron perseguidos a través de los 1260 días. Dice que ellos la han vencido, no porque vencieron militarmente o porque no murieron. Muchos de ellos fueron mártires, pero le vencieron por el testimonio que ellos tenían. En este caso, ¿verdad?, no está diciendo que ellos recibieron un testimonio de parte de Jesús, sino más bien allí estaría en el sentido de que ellos dan testimonio. Se referiría más que nada a su predicación de Cristo. Así lo entiendo yo. Podemos leer el texto quizá en Apocalipsis capítulo, a ver, está más cerca la Biblia, chiquitita. Apocalipsis 12, versículo 11. Pero este texto, como ustedes ven, es uno de los tantos donde aparece la palabra testimonio. La palabra testimonio en el idioma griego es martus o mártir, porque la Hipsilon suena mitad U, mitad I. A veces se traduce como U, como I, pero en griego se pronuncia mártir. Y mártir, de allí viene posteriormente aquellos que murieron por su testimonio. El capítulo 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces está hablando de la victoria, ¿verdad?, de la victoria de los cristianos de este tiempo, que vencieron por la sangre del Cordero y también por la palabra del testimonio de ellos. Aquí es la palabra del testimonio de ellos, no es el testimonio de Jesús, ¿verdad? Es decir, se refiere a su predicación. Así lo entiendo yo. Veo otra Pastor, pregunta acá. la hermana Giglia está esperando preguntar y después el hermano Moisés Vélez tiene su mano también levantada. Ya, escuchémoslo. Buenas noches, hermano. Buenas Tengo noches. una duda, a ver si me la puede aclarar. Ajá. Lo que pasa que, bueno, no llevo tantos años en la iglesia adventista, Ujú. pero me gusta estudiar, y
siempre he escuchado o entendido hasta este momento que cuando Cristo murió en la cruz, venció a Satanás y recuperó el dominio de la tierra, que Adán había perdido y que Satanás había robado en el fondo. Entonces, no entiendo bien, no entiendo cómo unir eso con que Satanás le dio el dominio a la bestia y que la bestia lo tiene y que luego al final en la séptima trompeta Jesús lo va a recuperar. Entonces, si me pudiera aclarar un poquito eso. Bueno, va a quedar un poquito más claro cuando veamos el resto del Apocalipsis 13. En el versículo 5, por ejemplo, se aclara que la bestia recibe y mantiene la autoridad que le dio el dragón por 42 meses. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la bestia recibe la autoridad en el año 538 y esos 42 meses nos llevan hasta 1798. Es el periodo de supremacía papal. Esa autoridad entonces no se la dio Cristo, sino que se la dio el dragón. ¿Y quién es el dragón? Es aquel que usurpó el reino de este mundo a Adán y Eva, que eran los representantes de Dios, los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora el dragón está entregando el reino a una bestia que es imagen y semejanza del dragón. Y a pesar de que esta bestia perdió el dominio, lo va a recuperar, va a sanar de la herida de muerte y va a volver a dominar este mundo. Va a ostentar el dominio mundial. Va a ser lo que se llama el reino del anticristo, la manifestación final de él. Pero Cristo recuperará su reino cuando termine el juicio investigador, se determine quiénes pertenecen al reino de Cristo, quiénes son impostores y quiénes realmente pertenecen. Entonces allí quedará sellado el grupo de los fieles y Cristo habrá completado su reino. Él comenzará a reinar ya en el cielo y producto de su poder y su dominio comenzará a derramar las plagas contra los que tienen la marca de la bestia y contra la bestia. Entonces estos poderes que pretenderán el dominio terrenal serán castigados, podríamos decir, serán juzgados, hasta que Cristo venga posteriormente a las plagas y le quitará de hecho el dominio a la bestia, la lanzará al lago de fuego, dice, y será destruida junto con el falso profeta. Entonces esto quiere decir que con su muerte en la cruz no recuperó 100% el dominio Cristo, en el fondo. De derecho sí, de hecho no. Ah, ¿sí? eso es. Claro. Como el juicio y la sentencia, una cosa así. Claro, es lo mismo que nosotros podemos decir que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Él nos declara justos. De derecho somos justos y tenemos derecho al cielo, pero de hecho no somos justos todavía y todavía no estamos en el cielo físicamente. O sea, las dos venidas son necesarias. La cruz es fundamental para todo el resto del cumplimiento profético. Sin la muerte de Cristo en la cruz no habríamos, nada podría ser posible. Si Satanás gana en ese punto, se pierde todo. Ahora en Apocalipsis capítulo 12 resalta la cruz. De hecho, la victoria de Miguel contra el dragón no se refiere al momento pasado, no se refiere a la batalla que hubo en el cielo antes de la creación, y tampoco se refiere a algo futuro, sino que se refiere a la batalla de la cruz, que lo mostrábamos hace unos lunes atrás cuando hablamos de este capítulo. Y cuando dice que ellos la han vencido por la sangre del Cordero, otra vez está aludiendo a la cruz. Y cuando dice que los testigos fueron muertos en la ciudad donde el Señor Jesús fue crucificado, el verbo crucificar y aludir a la muerte de Cristo, significa que la muerte de todos los cristianos posteriormente, ¿verdad? Y las persecuciones están relacionadas o aluden a la muerte de Cristo, que es la victoria, es la victoria nuestra. Y la seguridad, el motivo por el cual podemos morir como mártires, porque sabemos que tenemos la victoria ganada en Cristo. Entonces,
Hay una frase que yo la he repetido varias veces y que la encuentro genial, del pastor Raúl Deveren, donde dice que Cristo venció las 3 P que yo le he mencionado varias veces, ¿verdad? Venció el pecado en la cruz, vence el pecado a través del Espíritu Santo en nuestra vida en forma diaria y lo vencerá cuando Él venga y nos transforme y este cuerpo mortal y pecaminoso sea transformado en un cuerpo glorioso. Entonces, él hablaba de las 3 P. En la cruz, Cristo venció, ¿cómo era? La penalidad del pecado. En el presente, en nuestra vida, vence el poder del pecado y cuando venga, vencerá la presencia del pecado, ¿sí? O sea, acabó con la penalidad de la cruz, acaba con el poder en nuestra vida diaria y acabará con la presencia del pecado cuando venga. Bueno, el hermano Belis y después hay otras manos levantadas. Gracias por el pase. No, te mando muchas gracias. Ay, disculpe, adelante, hermana Arelis, creo que era. Sí, gracias. No, quería decirle que a mí me da pena porque yo escuché a un pastor que tenía la iglesia, pero de bote a bote con membresía, y él dijo abiertamente que él no tomaba para nada el espíritu de profecía. Y realmente es bien famoso y lo siguen varias, llena la iglesia. Entonces yo digo, ¿cómo puede decir eso? En consecuencia que yo, por ejemplo, por ella conocí el ProSalud. Por ella yo he aprendido más detalles de las vivencias de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y me da pena por las personas que lo siguen porque no saben, pues, pero él lo dijo abiertamente. Bueno, ¿Quiere que le diga el nombre? No, hermana, no lo Ya. diga en forma pública. Ya, no. Pero sí... No, porque por si no me creen. No, sí le creemos. Y ya. Sabemos que hay, ¿verdad?, en otras latitudes, personas que están negando el espíritu de profecía, rechazándolo, pero están perdiendo mucho y están ¿Cierto? en peligro también, Sí. ¿verdad? Sí, esa es la pena que me dio. Eso quería decirle. Hay que orar por ello y tratar de presentarlo de una forma sabia, porque también han habido algunos hermanos o pastores que a lo mejor han sido muy exagerados y hay que tratar de ser equilibrados, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de Cristo, ser equilibrados y que la gente se sienta atraída por el mensaje y no, ¿verdad? No la cansemos ni tampoco nos malinterpreten. Ahora, el espíritu de profecía, yo cuando me hice adventista, me costó bautizarme porque no podía entender que hubiera otra revelación aparte de la Biblia. Me costó mucho. Sin embargo, leí varios libros de la hermana de White y me impactaron primero porque ella no habla de ella, sino que habla de Cristo, pero segundo, me ayudó a entender mucho la Biblia y yo creo que esto fue una de las grandes ventajas que tuve, que me permitió entender muchas cosas y muchas cosas que yo entendí antes de leer los libros de la hermana de White en la Biblia, que no la encontré en ningún comentario, sino que era la forma como yo la iba entendiendo. Después me di cuenta que ella la entendía igual y eso, digamos, me confirmó en mi interpretación. Y mi interpretación de las trompetas, que de ese tiempo, es de cuando yo recién llegué a la iglesia, justamente me sentí corroborado por lo que ella dice de las trompetas. Y en el área de salud también hay cosas sorprendentes que ella declaró que también no se están descubriendo ahora. Hay incluso premios Nobel que se están dando por descubrimientos que ella ya dijo. Les menciono uno en particular. Se sabe que la diabetes no tiene cura. Me refiero a la diabetes mellitus tipo 2. En realidad cuando da hay que medicarse toda la vida y a pesar de eso va dejando secuelas en el cuerpo. Pero se ha descubierto que con ayunos intermitentes la diabetes se cura y el 2016 se le entregó un premio Nobel
a un médico japonés porque descubrió que con un ayuno de 2 días, el segundo día se activa la hormona del crecimiento y hace que los órganos que están casi destruidos se comiencen a regenerar y el páncreas se va destruyendo, pero con un ayuno el páncreas se comienza a restaurar y se revierte la diabetes. Y Elena de White aconsejó el ayuno para curar la salud. Y ella habló ayunos de 2 días. Y justamente estos experimentos que se han hecho han sido ayunos de 2 días. Entonces, como ella, digamos, porque la Biblia habla del ayuno también, pero no dice 2 días, ni tampoco lo menciona como para restaurar la salud. El ayuno es parte de la consagración más que nada en la Biblia. Pero Elena de White lo vincula directamente con la salud. Entonces veo algunos aportes de ella que con la Biblia sola no los tenemos y son descubrimientos importantes hoy en día. Bueno, son algunos detalles, pero la verdad es que hay muchos, pero gracias a Dios porque no tiene experiencia. Vamos a escuchar al hermano Moisés. Bueno, estamos un poquito sobre la hora, pero antemano, gracias Pastor por todas las clases que pudo dar durante el 2020 y este 2021, que Dios le siga bendiciendo y por compartir tanto conocimiento. Otra clase magistral hoy, gracias a Dios, y me gustaría que comentara, bueno, sé que estamos sobre la hora, pero sé que el Pastor Renko comenta en relación al dragón, que tiene una cierta relación con figuras mitológicas como el Leviatán, ¿no? Entonces, más o menos esa idea, si esa concepción que tenían algunos judíos sobre que un monstruo marino tenía cierta razón escatológica. Gracias. Bueno, yo comenté de esto en la otra clase que di del capítulo 12, si ustedes se acuerdan, mostré bastante elementos de la mitología, cómo se hablaba de un dragón como un personaje protector en el lejano oriente y como personaje maligno en el cercano oriente. Y sí, hay una relación con Leviatán. De hecho, se creía entre los cananeos que Leviatán tenía 7 cabezas y el dragón tiene 7 cabezas. También Leviatán aparece en la Biblia y también aparece sus cabezas heridas por el Mesías en Isaías. Y allí Job, bueno, todo el libro de Job se ha descubierto que es un apocalipsis. Entonces fíjense ustedes que Job comienza con un juicio investigador y hay 3 espíritus inmundos o 3, ¿verdad?, personajes que le muestran un falso evangelio. Está todo en relación, y Job es el remanente final, es fiel, en su boca no es hallada mentira, y finalmente allí termina con 2 bestias, una de las aguas y otra de la tierra, Leviatán y Behemoth. Esas 2 bestias están en el capítulo 13, y el libro termina con la manifestación de Dios. Él pide que Dios venga para darle razón del sufrimiento, y Dios viene, y esa es la terminación del libro, y viene como creador, como un recreador, y también Apocalipsis termina con la venida del Señor. Hay muchos elementos más, en realidad, se han hecho muchos estudios al respecto. Yo también escribí un artículo en el año 2000 sobre los libros sapienciales y cómo nos ayudan a entender el Apocalipsis. Hay muchos paralelos. Eclesiastés también, Cantares, Job, Proverbios, pero sí hay, digamos, estudiar Leviatán nos da luz para entender también el dragón de Apocalipsis. Yo mencioné varios paralelos, mencioné Génesis, mencioné Éxodo, el Éxodo de Egipto, mencioné el libro de Samuel, pero también podemos sumar esto, ¿verdad? Los libros sapienciales, y podemos seguir sumando. Hay muchas, podemos decir que en Apocalipsis, bueno, Elena de White lo dijo, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y concluyen. Esta declaración es en realidad muy cierta. Y había una última mano, parece. Sí, pastor, no sé si es la mía en verdad, Fabiola Saldía. Hermana Fabiola.
Sí, buenas noches. La verdad es que, bueno, Buenas tenía dos noches. preguntas, pero por la hora, la hermana de Nante preguntó respecto a que Satanás había perdido, ¿cierto?, la potestad de la tierra cuando Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Ujú. Eh, yo en algún momento escuché, no lo recuerdo, que, bueno, yo entiendo que Satanás, en Job muestra que Satanás podía ir al cielo, ¿cierto? Y podía volver a la tierra. Ujú. Pero entonces, yo escuché en algún momento que cuando Cristo murió en la cruz, Satanás perdió ese privilegio que tenía de la tierra, que había quedado relegado solamente aquí. Y la Ujú. verdad es que en algún momento en estas dudas pregunté al pastor de nuestra iglesia y dice que me decía que él no lo sabía y que él parecía que no era así. Entonces yo quería saber si usted lo confirmaba y si lo puedo encontrar en alguna parte, si es que realmente él fue relegado a la tierra en ese momento y ya no pudo ir al cielo. Mire, busque en YouTube un tema que yo di de esto que se llama la escatología en hebreos. Ah, ok. Y ahí lo explico con mucho detalle. El reino del Mesías comienza en la cruz, pero no pone fin al reino del enemigo de Dios, de Satanás el usurpador. Este reino continúa existiendo y existen en paralelos, pero el reino mesiánico comienza con la cruz y el reino del enemigo, ¿verdad? Del impostor, del usurpador, termina con la segunda venida. O sea, la primera venida inaugura el reino de Cristo y la segunda venida pone fin al reino del anticristo, perdón, de Satanás. Antes de la cruz, podemos decir que Satanás es el que tiene el dominio. Desde la cruz en adelante, Cristo instaura el reino de gracia, en la vida de un remanente que la acepta. Este reino continúa creciendo como la semilla de mostaza, pero no es el fin del reino del enemigo, sigue existiendo. Pablo le escribe a los Corintios décadas después de la muerte de Cristo en la cruz y les dice que Satanás es el Dios de este siglo. Pero ese reino del enemigo terminará con la segunda venida de Cristo. O sea, hay una superposición de ambos reinos entre las dos venidas. Los judíos pensaban que venía el Mesías y se acababa el reino de Satanás. De ahí venía el reino del Mesías solamente. Pero hay una superposición. Eso yo lo explico en detalle y con las palabras en griego que se utilizan en el Nuevo Testamento para que ustedes lo vean ahí con más detalle. Ya, pastor, muchas Bueno, gracias. ya. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y nos Pastor, había veremos el una mano próximo del lunes. hermano Hugo. Ya, escuchemos al hermano Hugo antes de terminar. Buenas noches, pastor. Siempre estoy conectado con los seminarios, pero es la primera vez que participo en la comunicación. Pastor, Ya. usted delante mencionó algo relativo al estudio y habló acerca del espíritu de profecía. Y una hermana dijo que por ahí un pastor lo negaba o no tenía efecto. Y la verdad las cosas es que en la práctica, dando estudios bíblicos, me he encontrado que hay hermanos que superponen sobre los estudios cristocéntricos el espíritu de profecía. Entonces se produce en la persona que se le da estudio como un enredo, como una duda, ¿ya? Y después pasa el tiempo y esas personas dicen que no entienden a Elena de White, no entienden lo que hablan porque hablan más de ella que de Cristo, ¿ya? Y lo he podido ver en la práctica. Entonces hay que tener cuidado cuando uno da estudios bíblicos y superpone el espíritu de profecía a los estudios bíblicos propiamente tal, tiene que ver con Cristo. Esa es una cosa. Y lo otro que mencionó ahí también es los ayunos intermitentes de 2 días, ¿ya? Que me dejó así, que yo no lo sabía porque yo lo hago así, ¿ya? Y lo he podido ver en mi propio cuerpo el beneficio que es realmente.
no tenía idea que era para restaurar órganos que estuvieran dañados, qué sé yo. De hecho, yo tengo mi hígado graso y cada vez me he sentido mejor, en fin, y lo he podido ver en mi cuerpo. No sabía esto del premio Nobel tampoco, y tampoco sabía que Elena de White lo había mencionado más de 100 años atrás. Eso. Ujú. Sí, bueno, voy a empezar con la segunda y después seguir con la primera. El White menciona 8 remedios naturales y la verdad es que la restauración de los órganos dañados, antes pensaba que los órganos que ya estaban insuficientes no se restauraban, pero se está descubriendo que se restauran y la verdad es que los 8 remedios naturales restauran. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos sol, el sol permite que un neurotransmisor que usa el cerebro se transforme en melatonina y la melatonina restaura el cerebro, el sueño. Pero si no tomamos sol, esa restauración no es tan completa como si tomáramos sol. O sea, fíjense ustedes como cada detalle podemos ver los 8 remedios naturales que son todos restauradores. Por eso ya le llaman los remedios verdaderos. Porque cualquier otro remedio o medicamento puede controlar una enfermedad, pero no es un remedio verdadero. Porque yo voy a tener que tomar toda la vida pastillas para una enfermedad crónica, pero no se va a restaurar el órgano dañado. Pero en cambio los 8 remedios verdaderos van a permitir que los órganos dañados se restauren. Y ahora, bueno, se está estudiando que el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson tienen cura, porque el cerebro se puede restaurar. Y yo compré uno de los libros y el otro lo tengo encargado, se lo voy a mostrar para que ustedes me crean. Fin del Alzheimer. Y esto está todo respaldado por descubrimientos científicos. Entonces, y bueno, muchas de estas cosas, en realidad esto lo dice Elena de White. No dice, digamos, pero ella da 8 remedios verdaderos que pueden restaurar la salud. Y la verdad es que la pueden restaurar. Entonces, si creemos en este mensaje, seguimos los consejos, vamos a ser bendecidos. Vamos a recibir la recompensa. Y yo estoy ahora investigando profundamente cómo restaurar los órganos que ya no funcionan y me he comprado un montón de libros y estoy leyendo en todos mis ratos libres. Entonces, y quiero dar comienzo en Chile a la medicina bíblica y de la espiritualidad, porque se habla mucho de dietas y de distintas cosas, de hidroterapia, pero la verdad es que la medicina bíblica y la revelada por Dios en la espiritualidad es mucho más amplia y nos la estamos dando tal cual como se nos reveló. Bueno, ese es un proyecto que tengo para que ustedes oren. Y la otra pregunta que decía el hermano, sí es verdad que a veces somos como, hablamos mucho del hermano de White y dejar de lado otras cosas. Y también a veces teólogos evangélicos hablan mucho de Pablo o mucho de Juan y Cristo pasa a segundo plano. O sea, cualquier que Él sea el que nos convenza de la verdad y que nos muestre el camino para llegar a la salvación y llegar al reino de los cielos. Amén. En este momento, Señor, queremos agradecerle porque su siervo, el pastor Héctor, nos ha mostrado, Señor, más luz y poder aprender
que hay en Apocalipsis. Queremos, Señor,